El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz. Buenas noches, nuevamente. Este conversatorio, como estaba indicando, está realizado por Movimientos Unidos, por un Chile Digno y Solidario, junto con Movimiento Convergencia Socialista Comunitario. Tenemos como invitado en este conversatorio Diálogos de Unidad, cuyo título tiene La Unidad y los Constituyentes, a una gran persona, don Aquiles Mercado Río Seco, dirigente sindical desde el año 1973. No sé si antes, esa es la información que yo tengo, don Aquiles. También fue No, presidente. Le escucho. a contar de ese año, sí. A contar de ese año, perfecto. Eh, Presidente del sindicato número 1 de la en Chile el año 79. También fue dirigente, fundador y presidente del Comando de Defensa de las Empresas del Estado el año 83, un año crítico cuando estaban empezando las movilizaciones sociales. Secretario general de la Federación de Trabajadores de Empresas Sanitarias de Chile el año 94. Fundador y secretario general de la Asociación por la Defensa de los Fondos Previsionales y la Seguridad Social, Previsec, el año 2005. Y actualmente analista laboral. Dígame si tiene alguna otra información. Bueno, entre medio hay algunos otros cargos, ¿cierto? Que encontré de lata, digamos, consideración, estipularlo ahí, pero lo que a mí más me marcó en esto, digamos, independiente de lo que significó esa dura pelea, digamos, esa dura lucha en tiempos de dictadura, defendiendo las empresas del Estado, y principalmente la empresa en que yo trabajaba en ese minuto, que era la en Chile, que fue una de las primeras empresas, digamos, que fueron tomadas en consideración para efectos de entregarla al sector privado, y, y fue el sector muy sensible, el sector, digamos, del transporte, porque yo recuerdo que en ese tiempo hubo un informe de la Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional donde le entregaban, digamos, una serie de instrucciones, es decir, estos organismos internacionales que se dedicaron a monitorear todas las economías latinoamericanas para efectos, digamos, de llevarla a un tema de privatización que a ellos les interesaba, o sea, despojar al Estado de todos sus bienes, y que lo lograron, digamos, yo diría en gran parte. Nombraron justamente a todas estas empresas, o sea, Lanchile, Ferrocarriles del Estado, Empremar, ¿cierto? Y otras empresas, digamos, que ellos querían, digamos, entregarle al sector privado. Y ahí fue el tema más duro. Y eso es lo que, bueno, yo ahí también participé con dirigentes de Emporchi, de los portuarios de Chile, con Manuel Guerrero, Sergio Aguirre, ¿cierto?, de la Comach, en la formación precisamente del Comando de Defensa de las Empresas del Estado. En mi sindicato, el sindicato número 1 de la en Chile, se formó el comando de todas las empresas del Estado, con la participación de Seguel, que representaba el cobre, José Ruiz Di Giorgio, que era dirigente, digamos, del petróleo, junto a Jorge Matute, que también integraron, digamos, este comando. Y así una serie, digamos, de grandes luchadores que estuvieron al frente y que hoy día la historia como que ha transcurrido, lamentablemente no los recuerda, pero esa fue la historia. Perfecto. Oiga, nosotros nos acompaña aquí don Carlos Constanzo, que es del movimiento Convergencia Socialista, que también va a participar seguramente haciéndole alguna pregunta. ¿Ah? Sin Don Manuel ningún Román problema. Rodríguez, que también son del movimiento Convergencia Socialista Comunitario, los cuales aquí nosotros lo vamos a acompañar y poder, ¿no es cierto?, tener una tarde agradable de conversación. La verdad que no teníamos planteado ninguna pregunta en general, queríamos saber de que usted nos contara, ¿no es cierto?, su experiencia como sindicalista,
y obviamente que también pudiéramos analizarla con la contingencia que hoy día nos lleva, ¿no es cierto?, a la constituyente. Eh, yo no sé si ahí Román o Carlos tienen alguna pregunta que hacerle a don Aquiles. Claro, como para empezar el diálogo, primero, don Aquiles, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro conversatorio. Y una primera pregunta, diríamos, haciendo un símil de lo que le tocó a usted en la defensa de nuestras riquezas básicas, ¿no es cierto?, y del patrimonio de Chile que fue abusado en los tiempos de la dictadura. Estamos hablando del año 1900, de los 1980, ¿no es cierto?, y posterior a esos años, haciendo un símil de esa dictadura con lo que vino después, que para muchos, para mí, por ejemplo, y para muchas personas, los gobiernos de la concertación fueron como la continuación de esa institucionalidad de abuso contra nuestro patrimonio, bueno, contra el ser humano, contra la naturaleza y contra el patrimonio de todos los chilenos, ¿ah?, de la empresa del Estado. Entonces, me gustaría que usted hiciera una pequeña analogía de ese tiempo con lo que sucedió después con los gobiernos de la concertación que continuaron y profundizaron esa institucionalidad de abuso. Eso, don Aquiles. Sí, lo entiendo perfectamente. Y para ser más gráfico, objetivo y de alguna manera representar todos los acontecimientos, que fueron muchos, y de ellos muchos muy traumáticos. Yo quiero empezar con lo siguiente, o sea, para que ustedes tengan una idea clara y, como digo, objetiva, y que además, con todo lo que usted me señala, en el tiempo fue tremendamente frustrante y traumatizante, diría yo. ¿Y por qué? Porque en ese sentido, vuelvo a repetir, yo cuando estaba y era dirigente del sindicato número 1 de Chile, que era el sindicato más grande, el más heterogéneo, incluso había de todo tipo de profesionales, de todo tipo de trabajadores, supervisores, técnicos, y que en ese tiempo, cuando yo asumí esa dirigencia sindical, a ese momento contaba con casi 1.780 socios más o menos. Era el más grandote. Y como les digo, en ese proceso de privatización, o sea, en ese proceso que no tenía, digamos, ningún elemento y no había ninguna causa para llevarla a la privatización, que fue, yo diría, una situación netamente ideológica de lograr cumplir con ese mandato, con ese monitoreo que había hecho, digamos, la Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde estas 5 empresas que iban a ser asistidas, digamos, en las estrategias de desarrollo y digamos, en sus actividades operacionales, el Fondo Monetario Internacional entró a darle las pautas cómo debían manejarse esas empresas, reduciendo personal, ¿cierto? Digamos, con la idea de reducir el gasto fiscal, en situación, digamos, que el propio Pinochet decretó a través de un decreto ley, ¿cierto?, el decreto número 157, y LAN Chile era una empresa que se autofinanciaba. El Estado no había tenido que incurrir en ningún, digamos, aporte fiscal adicional, que era una de las pocas empresas que dentro del ritmo de administración que tenía, era una empresa que no tenía necesidad de recurrir, digamos, a los créditos internos ni externos. Entonces, por lo tanto, esa empresa, bajo esa circunstancia, bajo ese decreto firmado por el propio Augusto Pinochet Ugarte y Lorenzo Gotuso, que en ese minuto me parece que era el ministro de Hacienda, firmaron ese documento. Y ese documento fue el año 1974. Y de ahí viene toda una actividad, digamos, de boicot, una actividad, digamos, de estarla abajo económica y financieramente, y exprofeso se la llevó, digamos, al déficit para justamente justificar ese sentido de privatización, dado que ellos de ahí empezaron a crear el mito que el sector privado era el más eficiente. Mentira.
empresas eran altamente rentables y lo que he dicho siempre yo, o sea, aquí no se trata de que el escenario, ¿cierto? Donde están actuando los artistas y porque no han sabido transmitir, digamos, el sentimiento a la audiencia, encuentran que la obra es mala, el escenario no es el malo, son los artistas los que están ahí actuando, los malos. Aquí igual, aquí en este sentido no era el Estado el malo, ¿cierto? Y en ese sentido los que estuvieron ahí lo hicieron muy bien en esa obra. Sin embargo, los actores que vinieron después, ¿cierto? Para, como les vuelvo a repetir, para llevar esas empresas al déficit ex profeso, esos eran los malos, los que tenían esa intencionalidad, porque era un tema ideológico. Es más, nosotros en reunión, porque tuvimos una reunión con Pinochet precisamente para eso, para convencerlo de que esa empresa no debería ir a la privatización. Posteriormente tuvimos reuniones con el ministro vicepresidente de Corfo, el general Fernando Ormazábal. Y en estas argumentaciones que nosotros entregábamos, digamos, a estas distintas autoridades, le dijimos, mire, presidente, mire, ministro vicepresidente de Corfo, nosotros tenemos un estudio, hemos recogido toda la experiencia de todos los funcionarios, cada sindicato elaboró un estudio, lo llevamos en su conjunto, lo refundimos, ¿cierto? Y volcamos toda nuestra experiencia en aeronáutica para efecto de que usted, primero, no empezó a devolver aviones, había que devolver 2 DC-3 a Air New Zealand, y no era necesario porque quedaban, digamos, cesantes más de 700 trabajadores. Así que le dijimos, este estudio es gratis, nadie, digamos, lo puede objetar porque, como le digo, estaría la experiencia de los propios trabajadores y los propios profesionales técnicos que están aquí, digamos, con todo un estudio que lo hicimos, nos demoramos casi 9 meses en ese estudio. Lamentablemente Pinochet lo desechó, dijo, mire, aquí yo tengo estudios de la Dirección de Aeronáutica, de la FAS, de la ASI, que era la Aviation Incorporated, digamos, Investigation, y yo no quiero ningún estudio más. Estos aviones se devuelven y la empresa se privatiza. Y ese tema, yo le digo a nosotros, como le señalé anteriormente, que fue un esfuerzo tremendamente grande, nos frustró, pero de una manera que ustedes no se imaginan. Y ahí empezó todo este impulso al extremo que, como les decía, el vicepresidente de Corfo dijo, bueno, esta empresa es tan importante que en un momento, no sé si esto fue una salida, digamos, o se le escapó este comentario, y dijo, mire, esta empresa es tan importante porque era considerada como embajada aérea, ¿cierto?, en el exterior, había recibido 15 premios de seguridad terrestre y aérea. Instructores, digamos, de distintas empresas latinoamericanas venían a instruirse, digamos, aquí al simulador de vuelo que se tenía en Cerrillo. Entonces, esa experiencia, digamos, ellos la valoraban mucho. Y por eso que el ministro vicepresidente dijo, bueno, aquel que llegue a tener la empresa en manos privadas, ese dijo, no sé si lo dijo como tal, va a llegar a ser presidente. Mire lo que es el asunto. Uno que pasó justamente por la compra de la mayoría de las acciones de la Chile, pasó a ser presidente. Entonces, ese era el nivel de incidencia que tenía la empresa en el momento. Así que, bueno, por ese lado, como digo, para hacer la analogía, que nosotros fue muy dura, conversamos en un momento con el ministro Germán Correa, cuando recién había sido nominado como ministro de Transporte, fuimos a su oficina con un anterior dirigente que había sido presidente del mismo sindicato, Erwin Kane, y conversamos con él y le dijimos, aquí nosotros necesitamos garantías porque el señor Erwin, antes de, digamos, de asumir como presidente, nos firmó un documento de que todas estas privatizaciones en el futuro se iban a revisar y se iba a intentar revertir para efectos que volvieran nuevamente a poder del Estado. Y bueno, lamentablemente Germán Correa dijo, nosotros no podemos, estamos amarrados, no podemos obligar a los privados, no tenemos los elementos, no tenemos las armas. Entonces yo lamentablemente le dije, mira Germán, esto que tú estás diciendo es tremendamente grave, porque ustedes de aquí ya, es decir, siendo los vencedores de un proceso que la mayoría de la gente le impuso, le imprimió, digamos, al futuro gobierno democrático, ustedes están dejando aplastar, ¿cierto?, por los vencidos. O sea, nunca había visto que los vencedores, ¿cierto?, se sometieran a las condiciones de los vencidos, y eso es tremendamente grave y va a terminar muy mal. Y bueno, se enojó mucho,
Dijo, yo no puedo. Dije, pero tú eres, si tienes el cargo de ministro, tienes poder, o sea, puedes interferir, puedes plantear ideas, puedes llamar a los dirigentes sindicales, te traemos el mismo estudio, te lo entregamos para que esto se revierta. No hubo caso, no hubo caso. Y de la misma manera, para poder yo graficarles con mayor razón, me recuerdo que el año 84, y creo que lo dije en el conversatorio anterior, estábamos tan, de alguna manera, decepcionados, defraudados, que con el presidente del sindicato de pilotos, Pedro Araya Díaz Valdés, viendo toda esta debacle, todo este abuso, todo este nivel en que incluso hubieron indicios, y después no fueron indicios, sino fueron hechos concretos y reales de corrupción. Es decir, no podíamos entender que se emitieran pasajes a 100 pesos, Santiago, París-Santiago, a nombre del señor Miguel Schweitzer, que había sido ex ministro de Justicia del señor Pinochet. No podíamos entender que una carga que iba Santiago, Montevideo-Santiago, de 1 tonelada, se fuera a 100 pesos. Entonces, cuando reunimos todos esos antecedentes y los enviamos a la Contraloría General de la República, y los enviamos al Ministerio de Transporte, se lo enviamos a la Junta, y nadie nos respondió, y nadie dijo, lo único que administrativamente la Contraloría General hizo unos sumarios de larga data, que no sabemos cómo culminaron, pero que a ellos les molestó mucho, porque eso significó de alguna manera retrasar la ley 18.400, que era la que privatizaba la Chile y creaba una sociedad de derecho limitado, ¿cierto?, como transición para llegar al proceso de privatización. Y eso significó que le atrasamos durante 2 años el proceso de privatización a la empresa Lanchile, a la dictadura. Y como les digo, si yo hago esa comparación con todo lo que significó, eso nos motivó, y hablamos con el abogado, que era el abogado asesor de la Federación de Trabajadores del Petróleo, donde estaba José Ruiz Giorgio y Jorge Matute, que fue don Rodolfo Machuca Blanco, que había sido fiscal de la FACH, pero después dijo, esta cosa no va, y salió y se dedicó, digamos, a defender, digamos, a los trabajadores. Y él nos dijo aquí, mire, lo único que les queda, para zanjar el tema, aquí el que está autorizando todo esto es el presidente de la República. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Le hacemos una acusación constitucional? Perfecto, le dije yo. Pedro dijo lo mismo, y lo acusamos a la Junta para efecto, digamos, de que paren esta cosa, porque dado que en el proceso que tenían ellos como Junta de Gobierno y como Ejecutivo, ¿cierto?, seguía teniendo las facultades, el poder legislativo que estaba ejercido por los 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, más el director carabinero, o sea, los 3 comandantes en jefe más el director general de Carabineros, y constitucionalmente, ¿cierto?, ¿qué significaba? Que el poder legislativo tenía poder de fiscalización, ¿cierto?, sobre cualquier funcionario público, y con mayor razón sobre el presidente de la República. Por lo tanto, teníamos que pedirle a la Junta de Gobierno que en uso de sus facultades constitucionales, ¿cierto?, y de fiscalización, fiscalizara al Poder Ejecutivo por avalar graves irregularidades y actos de corrupción en la empresa Lanchile. Está en el libro Iba a caer, de la señora Matilde Ladrón de Guevara, que lo transcribió, y eso significó, digamos, una cosa pero tremendamente grave. O sea, y a la vez, al año siguiente, nos vimos la necesidad también de demostrar, porque había que demostrar cómo se estaba de alguna manera dilapidando, ¿cierto?, los recursos de Lanchile, dado que la ciudad de Orlando, ¿cierto?, la gente envía un telex pidiendo a qué cuenta, o sea, lo mandó a la casa matriz que estaba en Cerrillo, pidiendo a qué cuenta cargaba, ¿cierto?, los sueldos de los señores Augusto Pinochet Iriar y Marco Antonio Pinochet Iriar, $2.500 mensuales sin poner un pie en la empresa. Así había otros funcionarios que hacían lo mismo, o gente de gobierno. Entonces, ¿eso qué significó? Indudablemente que hubo una reacción, pero brutal. No es el caso ahora de enumerar lo que ocurrió, pero sí, yo digo en este minuto, situaciones de esa naturaleza,
pasar por esa experiencia, ¿cierto? Y de esa manera incluso arriesgar la vida, porque a Pedro le pusieron una bomba en su casa, le volaron, le hicieron un hoyo de 40 centímetros en su jardín, volaron todo el living comedor, y bueno, afortunadamente se salvó porque hacía 10 minutos que había dejado de hablar por teléfono y se había ido, según él, al baño. Entonces, cuando uno pasa por todo eso y tiene la esperanza y lucha para que venga un gobierno democrático, ¿cierto? Arriesgamos la vida, ¿cierto? En la calle, junto a Manuel Busto, Arturo Martínez, ¿cierto? En los llamados cuando nos encontramos junto a Seguel, tuvimos muchas reuniones con Seguel en Maquibbe 553 al llegar a Huérfano, en el 5º piso, donde teníamos muchas veces que salir corriendo porque se detectaba, digamos, la reunión y teníamos que salir cada uno para su lado. Eso, yo digo que hoy día mucha gente y la juventud a lo mejor no lo entiende, porque si yo no lo viví eso, entonces a mí no me interesa. Sí, pero los que vivimos y marcamos, digamos, un hito en esto, para efectos de que hoy día estuvieran esta generación, entre comillas, de salvadores, ¿cierto? Y de paladines de la democracia, y que nos han defraudado tremendamente. Cuando usted me pregunta, ¿cuál es la analogía? Yo digo, lo hicieron igual o peor como fue en tiempos de dictadura, porque nos defraudaron, nos mintieron, nos engañaron, y yo le digo otra cosa más. Ese documento, cuando nosotros le habíamos pedido a la Junta que en el evento de que no fuera considerado, porque de hecho ellos nos enviaron un documento de que el día 8 de enero del año 1985, yo tengo todos los documentos, ellos habían sesionado y habían acordado archivar el documento por encontrarlo improcedente. ¿Qué significaba eso? De que, claro, indudablemente ellos no podían juzgar al jefe. Pero nosotros le habíamos pedido en el mismo documento de que en el evento de que no se cursara, se archivara para efecto de que en un futuro gobierno democrático se entablara y se hiciera un juicio político a Pinochet. Ese documento yo lo tomé más o menos en el mes de abril del año 90, lo llevé a la Cámara de Diputados, conversé con el flamante diputado Juan Carlos Latorre, que era de mi mismo partido. Le dije, mira, Juan Carlos, y que él había sido dirigente del Colegio de Ingenieros, y nos reuníamos muchas veces clandestinamente, ya sea en la calle Tucapel Jiménez, donde antiguamente ellos tenían su sede, o allá arriba, digamos, cerca de Pío Nono, donde también tenían otra sede. Lo tomó, me dijo, déjamelo en mis manos, entiendo, yo voy a ver cómo lo hago. Nunca más se supo de ese documento. Y lo mismo pasó con el señor Enrique Kraus, que fue ministro del Interior, me parece, de Elwin, hizo lo mismo. Entonces, cuando uno ve eso y ve ese nivel de actitud, donde ellos, como vencedores, se sometieron a las espurias, ciertas condiciones, a las corruptas condiciones de los vencidos, yo creo que esta democracia que estamos viviendo, con esta explosión social tan grave, donde se ha acumulado tanta rabia, tanta frustración, tanta indignidad, tanto dolor para mucha gente, ¿cierto? Porque no olvidemos que este sistema neoliberal tan salvaje tiene un índice muy grande en muertes de gente que se ha suicidado por graves deudas, porque el sistema lo ha llevado a ese extremo. Tengo gente cercana a la familia que se ha ahorcado por eso mismo. Entonces, todo esto, yo digo, ¿cómo hacer entender a esta casta privilegiada que han asumido la condición de verdaderas vacas sagradas, que no se les puede pedir nada, que no se les puede decir nada? Y ellos hacen lo que quieren, ellos se suben el sueldo, ellos, ¿cierto?, aumentan sus privilegios y sus prebendas, y han dejado de escuchar a sus electores, aquellos que le han brindado ese poder durante 30 años, no han sido capaces de hacer ningún tipo de reforma favorable en tema previsional, en tema de salud, en tema de educación. Sin embargo, se dedicaron a privatizar, digamos, el sector sanitario, mintiéndole nuevamente a la población, señalando de que toda esa plata, ¿cierto?, iba a ir en gasto en educación, iba a servir para solventar los problemas de la salud y los problemas de la vivienda. Y ocurre que ese proceso culminó el año 99,
Sin embargo, todos los problemas que vinieron después con la salud, con la vivienda y la educación, ¿cierto?, demuestran que fueron ineficaces, unos traidores. Ese es el sentimiento que yo creo se interpreta a través de este 80%. No sé si le grafico, digamos, de alguna manera con esto, digamos, porque de alguna manera la gente también ha tenido la oportunidad de expresarse. Yo no quiero, digamos, señalar mi caso personal. Fue muy duro, fue muy duro. Yo decía que de alguna manera tenía que ser consecuente. Les puedo señalar con el mayor respeto por mi familia, que ha sufrido el oprobio, que ha sufrido la persecución. Yo decía en el programa anterior, mi hijo menor de 8 años tuvo casi los 7 meses sin poder ir a la escuela, porque optamos con mi mujer decirle, ¿qué hacemos? ¿Le damos comida o lo mandamos a la escuela? Alimentémoslo. Yo dejé una constancia en Carabineros que no podía enviarlo porque no tenía los medios. Tuvimos que quitarle el furgón. Yo no tenía un mal pasar porque tenía como analista de estudios laborales, ¿cierto? Y de recursos humanos, tenía mi manejo, ¿cierto? Y tenía buen sueldo. Pero cuando me quitaron todo por el hecho de denunciar en democracia, o sea, por haber denunciado, digamos, al propio ministro vicepresidente de Corfo, Felipe Sandoval Pez, decirle, oye, mira, el gerente general que envió Eduardo Frei allá a Valparaíso para privatizar, empezar a privatizar la primera empresa sanitaria de Chile, SVAL, en Valparaíso, me dice, mire, don Aquiles, en un pasillo, a grito pelado prácticamente, yo a usted lo considero mucho. Yo lo que quiero que usted me dijo, porque usted tiene gran capacidad, quiero que usted te vaya, me dijo, a cualquiera de las administraciones que tengo yo hacia el norte allá, puede elegir entre Papúo, Zapallar, La Ligua, o sea, perdón, Papúo, Zapallar o Cachagua, casas patronales, pero a todo trapo. Mire, 5 veces el sueldo, lo tengo escrito, lo denuncié al Consejo de Defensa del Estado, lo denuncié, digamos, a la Cámara de Diputados, lo denuncié a la Contraloría y lo mandé a varios presidentes, a Lagos, se lo mandé a la señora Michelle Bachelet y se lo mandé a este señor que todavía Piñera. Nadie respondió. ¿Y qué me decía? 5 veces el sueldo, queda, digamos, a nivel de subgerente. No va a pagar luz, agua, teléfono, tiene celulares, recién estaban saliendo los celulares. Pero vaya para allá y no me hable más en contra de la privatización. Yo sé su historia, me dijo. Yo sé que usted defendió la empresa del Estado, pero no me venga a crear problemas acá. Estuvo... ¿Sí? ¿Perdón? Don Aquiles, no. Efectivamente, el tema de las privatizaciones, bueno, hasta el día de hoy no hemos podido solucionarla, al contrario. Pero yo quería hacer una consulta antes de que pasáramos, porque ya estamos en las privatizaciones de la sanitaria. Usted, tengo entendido que era secretario general de la Federación de Trabajadores de la Empresa Sanitaria. Esto está más o Sí, menos en por el año supuesto. 94. Pero antes, usted el 83, cuando parte con LAN, usted fue fundador del Comando de Defensa de las Empresas del Estado. ¿Sí? Yo quería preguntarle qué rol jugó el Comando de Defensa de la Empresa del Estado. Bueno, como le señalé al Quería volver un principio, poquito para atrás para no, para no irnos no, tan a la última por licitaciones. supuesto, sí. Bueno, yo creo que fue de alguna manera un freno porque atrasarle, y esto, mire, yo esto no lo quiero contar porque me acuerdo que hicimos una promesa con Pedro Araya Díaz Valdés, por una cosa muy puntual que nos pasó también. Eh, Nosotros retrasamos 2 años el proceso de privatización de Lanchil, con todas las denuncias. Yo hice 14 denuncias a la Contraloría, hicimos 4 en conjunto con Pedro Araya al Ministerio de Transporte, y otras, digamos, a los tribunales de justicia, precisamente por lo que les señalé, en cuanto a que habían pasajes a 100 pesos, cosa que no podía hacer, eran especies valoradas que no se podían, digamos, no se les podía asignar ese valor. ¿Pero esa Lo gestión mismo ustedes la con... están haciendo como comando de defensa de las empresas del Estado o usted estaba eh, actuando como presidente del sindicato 1 de Chile en esa época? nosotros eso lo hicimos primero como dirigentes de Chile. Y posteriormente, cuando vimos eso, por eso que le decía, después nos vimos en la obligación de no seguir actuando solo, porque las amenazas eran muy grandes, muy grandes.
y los abogados nos dijeron, bueno, la única manera es ampliar el grupo porque no les queda otra, de aquí cualquiera puede de repente desaparecer, y con lo que han hecho, digamos, porque salía en el diario, digamos que en el Fortín Mapocho se publicó mucho, eh, incluso el mismo ministro en ese tiempo, Capolicán Boacet, nos llamó y nos dijo claramente que si nosotros seguíamos apoyando, por un lado, las protestas, y por otro lado, denigrando a la familia de su excelencia, el presidente de la República, la íbamos a ver muy mal, y esa era una advertencia, una advertencia. Después, el otro, cuando cambiaron al ministro de Transporte, Caupolicán Boacé, vino el ministro, ¿cierto? Enrique Escobar creo que se llamaba, claro, y era un general del aire también, y él nos dijo lo mismo, mire, aquí yo no puedo, dijimos, mire, nosotros tenemos todos los documentos y los hacemos llegar, nos dijo, no, no, no. Entonces, ese tema significó que nosotros recogimos, digamos, la advertencia que nos hicieron los abogados, y en un minuto estábamos en el sindicato número 1, que estaba ahí en la avenida Bulnes, y llama gente de Emporche, y ahí ya teníamos conversado con Pedro y le dijimos que nosotros estábamos en esto de aunar fuerzas, ¿cierto? De juntarnos todos los dirigentes de las empresas del Estado y hacer una defensa en conjunto, para efectos, digamos, de no seguir aisladamente, porque ellos estaban en Valparaíso. Y ahí, digamos, se acogió, como decía Sergio Aguirre de la Comach, ¿cierto? Dirigentes en ese tiempo, la empresa sanitaria de Santiago, ¿cierto? Que era EMOS. Se juntaron también los dirigentes ¿De Porsche? de Emporche, por supuesto, que estaban en conjunto con la Comach. Y Ah, acá todos los dirigentes de Chilectra Metropolitana, Chilectra Generación, y también le pidieron a Chilectra Quinta Región que uniera a nuestro comando. Y también, me acuerdo en ese tiempo, dirigentes de BTR. Recuerden que BTR, la empresa Vía Trans Radio, era del Estado. ECOM, empresa de computación, ¿cierto? También era del Estado. Gasco, y así una serie de otras empresas. Entonces, ahí conformamos una tremenda, digamos, un tremendo organismo que indudablemente nos permitió hacer mucho más actividades, hicimos muchas marchas, hicimos muchas convocatorias, estaba la compañía de teléfono también, en ese tiempo, la CTI. Y así, una serie de otras empresas que afortunadamente, el mismo Seguel nos mandó su adhesión, digamos, retribuyendo la adhesión que nosotros habíamos hecho, digamos, al Comando Nacional de Trabajadores. Así que, como le digo, fue una tremenda pelea corporativa, que al principio, ¿qué pasó? Lograron detener algunos procesos, como por ejemplo, no fue posible paralizar, digamos, las privatizaciones que se hicieron de las Endesa, o sea, perdón, de las Chilectras. Pero sí, si nosotros no hemos tenido presente, ni hubiésemos dicho todas esas denuncias, que después permitió, digamos, que María Oliva Monkever, digamos, reunir una serie de antecedentes de cómo se le dio un zarpazo, digamos, a los intereses del Estado, esto habría seguido. Y después vino como decía, vino el gobierno los gobiernos democráticos, y que lamentablemente, digamos, no cumplieron con y siguieron con el mismo modelo. correcto. Ahí, bueno, llegamos al año 94 cuando ah, las empresas Claro. sanitarias empiezan a ser privatizadas, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo les digo, eso tampoco estuvo exento, digamos, de tremendas presiones, digamos, y llamados derechamente, ¿cierto? Eh, a recibir plata, a recibir plata. O sea, y ahí yo ahora entiendo por qué el señor Ponce Lerú se apropió así tan fácilmente de una empresa que era del Estado, ¿cierto? Que prácticamente se le regaló un valor de $1/3, o sea, del costo que tenía. La misma CAP, ¿cierto? La IANSA, todas empresas del Estado. Entonces, todas con casos tremendamente de fraude. ¿Por qué? Porque, como explicaba anteriormente, todas ellas fueron llevadas, digamos, ex profeso, digamos, de forma premeditada a un déficit, digamos, inexistente, para poder acceder, digamos, el sector privado a que después ellos se lucieran diciendo de que en sus manos era tremendamente moviante, porque ya venía con un prestigio y con todo un patrimonio digamos, de años al amparo, ¿cierto?, de la Corfo.
fue una triste realidad, lamentablemente. Y hoy día, digamos, eso no se toma en cuenta. Nosotros fuimos a declarar incluso a la comisión parlamentaria que supuestamente estaba investigando las privatizaciones. Pucha, nos elogiaron, qué sé yo, nos rindieron un homenaje, sale escrito ahí, pero pura parafernalia, ¿cierto? Que no sirvió de nada, que solamente fue para cumplir con una situación que ellos ya la tenían asumida, que había que seguir privatizando, lamentablemente, lamentablemente. Es tremendamente ingrato tener que decir que ellos fueron tan malos o peores, ¿cierto?, que los que empezaron a privatizar durante la dictadura militar. El gobierno democrático, o los gobiernos democráticos, ¿cierto?, siguieron el mismo modelo, hicieron lo mismo, incluso peor, y los casos de corrupción, ¿cierto?, se triplicaron, se triplicaron. Yo delante conversaba, ¿cierto?, con otra persona. Si uno ve, por ejemplo, los niveles de casos de corrupción que empezaron con 12 al año 94, subieron, ¿cierto?, a 37 el año 98, aumentaron, ¿cierto?, a 75 el año 2002 por ahí, y el 2010 eran 180 casos de corrupción. Y es más, entre 2010 y 2020, ¿cierto?, prácticamente hubo un pacto de silencio, un código de silencio indescifrable para que nadie dijera, pero se estima que esos mismos casos de corrupción llegaron a 260 o 270. Y el costo, digamos, en dinero para el Estado, para el fisco chileno, ¿cierto?, en dinero efectivo, en plata nacional, es de 1.111.600.000, o sea, 1.101.000 millones de pesos. 1 billón, o sea, es una cosa escandalosa, escandalosa. Y toda esa plata, ¿cierto?, indudablemente la deja de percibir el Estado, y no la puede entregar, digamos, y revertir, ¿cierto?, en gasto social, educación, ¿cierto?, o salud o vivienda. Eso es lo grave y lo lamentable. Y lo peor todavía es que de eso no se recupera un peso. El Estado no ha podido recuperar un peso, lamentablemente. Bueno, Efectivamente, yo le iba a hacer la pregunta justamente porque eh, yo lo estuve viendo, y hay una carta que usted le mandó a la Comisión de Anticorrupción el año 2015, aquí la tengo. donde, Ahí está el entregada en la presidencia. Entregada en la correcto, presidencia. correcto, en ese tiempo está Eduardo Engel, que era presidente de Eduardo Engel. la Comisión Anticorrupción. Y a mí me llamaba, yo le estuve leyendo el documento, y qué bueno que usted lo haya tocado, pero me llamaba mucho la atención, y este dato, le voy a leer esta parte porque es muy importante para dimensionar cómo va creciendo la corrupción en los gobiernos de la Concertación y después de la nueva mayoría. En el periodo 90 al 94 se detectaron 12 casos de corrupción con 3 denuncias. Claro, El año 95 al 98 se detectaron 32 casos de corrupción con 19 claro. denuncias. El año 99 al 2005 se detectaron 77 casos de corrupción con 16 denuncias. El año 2006 al 2010 se detectaron 180 casos. Se puede reflejar que en 20 años la cantidad fue aumentando, pero es más que exponencialmente, sino que de una forma terrible. Y efectivamente, eh, yo no quise irme a los pesos porque en realidad cuesta Asimilarlo. decir la cifra, ¿no es cierto? Porque Claro. efectivamente es 1.111.000 millones. Así que, pero eso equivale más o menos a 1.410 millones de dólares. Así que bastante en la cifra, ¿no es cierto?, que no que perdió el Estado por estas corrupciones y que no se haya recuperado absolutamente nada. Eh, Don Aquile, eh, tanto en esta misma situación, eh, y usted como analista laboral, viendo toda esta corrupción que hay y cómo se ha dado el proceso actual, ¿cuál es su visión? ¿Cómo lo percibe?
con el movimiento que hay, con la falta de unidad, incluso entre unidad y no unidad. Me gustaría que me pudiera dar su apreciación. Y de ahí le voy a dar la palabra a Manuel Román si le quiere hacer alguna pregunta. Don Aquiles. Bueno, lo que yo puedo entregar como una visión, digamos, muy particular, y que creo a lo mejor interpretar a un gran sector, yo veo que esta forma muy especial, muy particular, muy sui generis, digamos, de estos nuevos políticos que llegaron, ¿cierto? Y que crearon ¿cierto? Un hálito de esperanza en la mayoría de la gente. eh, Ocurre de que el modelo que a ellos les sirvió como plataforma de lucha, ¿cierto? Para llegar al poder, eh, hicieron una voltereta, ¿cierto? Una maniobra, ¿cierto? En el aire, ¿cierto? Y quedaron parados igual, haciendo lo mismo que hacía la dictadura, y lamentablemente eh, afianzaron mucho más ciertos esquemas. Demos ejemplo. Eh, y creo que es algo tremendamente grave de que siendo funcionarios del Estado, ¿cierto? Y siendo el Estado uno de los eh, más grandes organismos que ampara, ¿cierto?, a todos los sectores, que tiene como finalidad normar, regular, ¿cierto?, pero a la vez asistir. Pero para ello necesita recursos. Y cuando el Estado tenía a todas esas empresas que hoy día están en manos privadas, ¿cierto?, y que le han quitado la facultad y digamos, la posibilidad de revertir, ¿cierto?, todos esos dineros en gasto social, como decía anteriormente, en salud, en vivienda, en educación, incluso en investigación, porque este país necesita también mucha investigación para, de alguna manera, ¿cierto?, ubicarnos en el ámbito tecnológico, para estar, digamos, a la par con ciertos países, digamos, ya sea europeos o de Latinoamérica. Y resulta que aquí eso no se nombra. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos, ¿cierto?, permitieron y fueron entregándole a través de este mito de que el privado es mejor administrador que el Estado, o sea que es un mito y una falsedad, ¿cierto? Y nosotros lo podemos ver con un ejemplo y un botón de muestra como lo hacen las AFP. La AFP están mandatadas, ¿cierto? Como lo dice el artículo 45 del decreto ley 3500, solamente para, ¿cierto?, administrar y entregar la debida rentabilidad y seguridad de los fondos, y no cumple con ninguno de esos dos requisitos, es decir, no entrega seguridad, porque es una verdadera lotería, es un juego de lotería, ¿cierto? Digamos, esperar una jubilación, porque nuestras platas están siendo entregadas, ¿cierto?, a organismos internacionales a través de distintos instrumentos de inversión, pero resulta que tampoco nos entrega la debida rentabilidad, porque hemos tenido una serie de rentabilidades negativas que ellos acomodan esta terminología, digamos, totalmente leguleya, ¿cierto? En el sentido de que al déficit, a la falta de administración, a la inoperancia, a la ineficiencia, le dicen rentabilidad negativa. La rentabilidad negativa es fracaso, ¿cierto? Es fracaso del privado, de estos privados que son descarados. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con la ISAPRE. ¿Para qué hablar, digamos, de las cajas de compensación, que también pasan a ser verdaderas financieras, ¿cierto?, con intereses leoninos, y le prestan, digamos, a todo el segmento de la tercera edad, ¿cierto?, y lo estafan, digamos, con todos esos préstamos que le hacen, porque terminan cobrándole más incluso que cobran los mismos bancos las financieras. Entonces, el tema ¿dónde está? En que esta gente que ha potenciado, digamos, a un falso poder privado más eficiente que el Estado, además le ha entregado una serie de atribuciones anexas, es decir, ellos, por un lado, dicen, y siempre se quejan, de que en materia laboral hay que flexibilizar, ¿cierto? Flexibilizar. ¿Qué significa flexibilizar? Sacarle la rigidez a la regulación, ¿cierto?, que le pone el Estado, porque el Estado está para eso. Pero resulta que eso es decir, sáquenme de las reglas del juego, porque yo quiero libertad, y por eso que hablan tanto de la libertad. Y cuando se le entrega esa libertad, la transforman en libertinaje laboral, económico, lo que sea.
Y eso es lo que ellos lo ha hecho rico, porque no es posible, yo digo, por ejemplo, ya que me tocó ese tema, y perdónenme que me entienda un poquito, cuando uno ve, de alguna manera, que el gran empresariado chileno que ha descansado 40 años, 4 décadas, de no ponerle un peso a la jubilación de sus trabajadores, 40 años, ¿cierto? Ha ahorrado mucha plata. Nosotros hicimos un estudio con Milenko Mijovilovich en Santiago, que fue un gran dirigente de la ANEF, presidente de la ANEF, lamentablemente fallecido, y resulta que él escribió el libro Los 1000 datos. El suscrito le ayudó a entregarle una serie de datos de las AFP, y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que estos grandes empresarios, estos forjadores de la economía, estos grandes inversionistas, que es una falsedad también, porque en respecto, digamos, del tema previsional, los trabajadores chilenos, los cotizantes chilenos, somos los más grandes inversionistas de Latinoamérica y yo creo del mundo. Ningún país puede, ¿cierto?, de alguna manera mostrar, ¿cierto?, congraciarse diciendo, mire, aquí nosotros tenemos 201.500 millones de dólares a disposición del empresariado chileno y del Estado chileno. Entonces, si uno quiere hacer un parangón, ¿cierto?, quiere hacer, digamos, de alguna manera una comparación, decirle, bueno, ¿y dónde está los fondos, la acumulación de fondos que tienen los empresarios para que los trabajadores, digamos, hagamos inversiones, nos vaya mal, y cuando nos va mal, le traspasamos las pérdidas a ellos y decimos que se trata de rentabilidad negativa, y lamentablemente las reglas del juego están así, porque así lo señala el decreto de ley 3500. Eso yo creo que nadie o sea, si hubiera ese tipo, digamos, de resquicio en el decreto de ley 3500, que por un lado ponen los trabajadores y por otro lado los empresarios, y cada cual hace uso, digamos, de recursos contrarios, yo creo que aquí ya habría habido un segundo golpe de Estado, porque esta gente no acepta que le toquen un peso. Entonces, yo creo que es la sinvergüenzura más grande, la inmoralidad más grande, esa gente que descansó 40 años sin ponerle un peso a la jubilación de los trabajadores chilenos, más encima después, cuando le niegan, ¿cierto?, se organicen como sindicatos, cuando les niegan, ¿cierto?, de que, y le boicotean las negociaciones colectivas, y le boicotean, por ejemplo, que ellos vayan a huelga, y le rompen la huelga. Y esto no tienen ninguna, digamos, cargo de conciencia para estirar la mano y pedirle, digamos, a las AFP que les pasen plata para seguir haciendo negocios y negociados. Porque esa es la realidad, negocios y negociados. No olvidemos que Gino Lorenzini, un experto, digamos, en temas de buen manejo previsional, ¿cierto? Y que triplica incluso la rentabilidad que supuestamente dan las AFP, él señalando de que en este país, ¿cierto?, nadie, ni siquiera la superintendencia de AFP, que es un organismo decorativo, que nada vigila, que nada fiscaliza, que solamente aplica la política del laissez-faire, ¿cierto? Como dicen los franceses, el dejar hacer nomás, que hagan lo que quieran. Nada lo fiscaliza. Y resulta que con esa política del laissez-faire, ¿cierto?, ¿qué ocurre? Que nuestras platas, ¿cierto?, están en distintas aseguradoras, ¿cierto?, terceristas, que muchas veces se demostró que ni siquiera rentan, o sea, tienen rentabilidad negativa, es decir, del 0,4% negativo. Esas, con toda la suma de las platas que están allá, Gino Lorenzini lo dijo, se han robado, ¿cierto?, y han perdido los fondos propietarios 65.000 millones de dólares, que es mucha plata. Bueno, cuando dijo eso y otras cosas más, ¿cierto?, Gino Lorenzini tuvo que arrancar del país, ¿cierto?, porque también peligraba su vida. Y eso hay que decirlo, en este país ocurre eso, es decir, los grupos fácticos y los grupos máficos, porque hay grupos máficos que están detrás de todo esto, no perdonan cuando se les toca, digamos, los intereses de ellos, pero lo grave acá es que no es plata de ellos, es plata, digamos, de los trabajadores, es plata de los cotizantes, de los que mes a mes están poniendo, digamos, el 20%, ya sea el 10% para jubilaciones, el 2 o 3,5% para el seguro de sobrevivencia y invalidez, y el 7% para salud. Entonces, aquí nosotros no tenemos que estarle pidiendo, por favor. Aquí les vuelvo a repetir, y lo dije en un seminario allá en la Universidad de Chile, en el Salón Domeico, cuando estaba el señor Willy Artur, que era superintendente. Delante mío estaba sentado Julio Bustamante, que también había sido
superintendentes, abogados, y resulta que hubieron 3 intervenciones, o sea, en un seminario donde se habló, digamos, de lo que era el sistema previsional, 3 oradores, nada más, que encontré que era una burla. ¿Quiénes hablaron? El sector más grande, que era el profesorado, que tiene cerca de 90.000 afiliados, habló dirigentes de la salud, que también tienen una gran, digamos, presencia dentro del país, y nos dieron la posibilidad a nosotros, a Previce, ¿cierto?, para poder plantear nuestros argumentos. Y yo le dije al señor Larroulet, que representaba, ¿cierto?, al grupo este que defiende, que es Libertad y Desarrollo. Ah, sí, correcto. Cristian Larroulet era el que estaba representando a Libertad y Desarrollo, y el ministro Solari, que era fue un ministro del Trabajo, ¿cierto?, estaba representando a Expansiva, que era del gobierno, que era de la concertación. Yo, como tengo mis técnicas, yo trabajé en mi juventud en el Consejo de Defensa, perdón, en el Consejo, ¿cierto?, Nacional de Televisión, Consejo Nacional de Televisión. Y ahí, como visualizador, tenía que controlar minutos, segundos. Le cronometré al señor Cristian Larroulet. Habló 53 minutos, elogiando el sistema. El señor Solari habló 49 minutos. Y a nosotros, como afiliados, nos dieron 3 minutos. Entonces yo le dije, miren señores, no dejaron hablar al representante del Colegio de Profesores, el organismo más grande aquí en Chile y que merece, porque son los que entregan la educación acá en este país. Son los que entregan la educación que ustedes nos entregan. La salud es el que cuida la salud de todos nosotros. Y tampoco lo dejaron hablar. Pero yo no lo voy a permitir, señor, que me venga a mí a quitarme el micrófono y a dejarme hablar, porque aquí nosotros somos los grandes inversionistas, aquí somos los mayores accionistas. Aquí en esta sala, estaba, me acuerdo presente, el ex ministro del Trabajo, que estaba de pie, porque la sala eran como 1000 personas, René Cortázar, y así una serie de otros personajes. Y le dije al señor Willy Artur, mire señor, esto yo no acepto, que aquí nosotros somos los dueños, ahí lo dije, el año 2005, Salón Domeico de la Universidad de Chile, somos los más grandes inversionistas de Latinoamérica y del mundo. Nosotros movemos la economía de este país. ¿Y dónde se ha visto que en una junta de accionistas los empleados, ¿cierto?, hagan callar a los grandes inversionistas y a los patrones que tienen ustedes? Es una sinvergüenzura, una inmoralidad. Mire, hubo un tremendo aplauso, pidieron que siguiera hablando, pero se terminó el seminario. Los señores, todos, se pararon y se fueron con el señor Willy Artur a la cabeza, con el superintendente a la cabeza, por decirle de que el sistema, lamentablemente, era una burla, por decirle al señor Larroulet, usted mintió, señor, claro, de referencia internacional, pero ¿cómo? A través, digamos, de nuestras plata, porque ningún país tiene el colchón, ni siquiera Estados Unidos, tiene el colchón de plata que tenemos nosotros, y sus pensiones son malas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estadística entregada por la propia superintendencia, aquí dije yo, aquí delante mío hay un superintendente, el señor Julio Bustamante, que desmienta. A ese minuto, al 2005, el promedio de las pensiones a través del sistema FP eran 235.000 pesos. Sin embargo, en el INP eran como 425.000 pesos, casi el doble, o más del doble. Eso, ¿qué es mejor? ¿Qué es más malo? Las matemáticas no mienten. Son las del antiguo sistema, ¿cierto? Como le digo, el seminario se terminó. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y es más, todos los canales televisaron, pero yo les dije, yo no quiero que, porque me pedían una nota, una cuña, no hago el ridículo, porque ustedes no van a pasar un peso, porque estos mismos sinvergüenza, a ustedes les pagan los programas Prime, la triple A, ¿cierto? Que es la publicidad más cara. Y precisamente no salió nada, absolutamente nada. Entonces, dentro de lo que es el sistema, digamos, el movimiento, para volver, el movimiento, en mi concepto, el movimiento unido, recogiendo, digamos, todas estas experiencias, que hay que aunar experiencia, que hay que aunar, digamos, trayectoria, hay que unir, digamos, toda esta información y ponerla al servicio de las personas, ¿cierto?, que hoy día tienen que enterarse, saber y ver un norte. Yo creo que debemos reclamar una cosa que es tremendamente importante. También debe ser la participación efectiva. Además de defender, digamos, de defender este triunfo, ¿cierto?, tenemos que tener la capacidad de crear, ¿cierto?, una participación activa y efectiva. Y dada la configuración geopolítica de nuestro país, que desde el kilómetro cero, que está allá al medio de la plaza
de la Plaza Dignidad. de Armas de Santiago, 2.000 kilómetros al norte y 2.000 kilómetros al sur, más 4.000 kilómetros, ¿cierto?, de costa, de pecho abierto, ¿cierto?, al Pacífico Sur. Estamos en una isla, una semi-isla, ¿cierto?, una isla semi-mediterránea, con una tremenda cordillera que tiene el mismo, ¿cierto?, cerco que no nos deja comunicarnos con los amigos, los hermanos argentinos. Entonces yo creo que el mejor camino de participación es abrirse espacios, ¿cierto?, como lo hacen todos los otros dirigentes, digamos, de Latinoamérica, espacios a través de la televisión. No podemos aceptar más, ¿cierto?, que siempre estén los mismos, ¿cierto?, los mismos promotores, ¿cierto?, del continuismo del modelo. Señor Lavín, señor Vidal, ¿cierto?, y una serie de otros personajes. Aquí yo nunca veo, ¿cierto?, a la señora presidenta de la CUT, a dirigentes de colegios profesionales, dirigentes poblacionales. Tiene que haberlo. Y ese espacio no es solamente de exclusividad de los que manejan el poder, es de todos los chilenos, es de todos los chilenos. Hay que adentrarse en la ley de radio y televisión y lograr esos espacios, porque los demás países lo tienen, nosotros no lo tenemos. Aquí es el país que tiene más sindicatos del mundo, porque se puede hacer sindicatos con 25 personas, y somos los únicos que no se habla de sindicatos. Yo creo Somos que el único país donde se habla de sindicatos. don Aquiles, le voy a dar la palabra a Sí, Román, por supuesto. a don Manuel Román Rodríguez, que es del movimiento, que seguramente le va a hacer las preguntas a usted. Pero yo quería rescatar una cosa, y tal vez creo que los jóvenes en estos últimos años y en estos últimos y actuaron de la manera que actuaron, porque yo me he dado cuenta, yo tengo hijos que son jóvenes, tengo sobrinos que también tienen una edad que están entre los 15 y los 25 años, y usan mucho las redes sociales, no usan tanto la televisión, somos nosotros los que usamos más la televisión, pero ellos usan canales que están en las redes sociales y creo que eso les ha permitido tener mayor información y mejor comunicación. Y es un tema bastante importante el que toca usted con el tema de las comunicaciones, que lo podríamos, ¿no es cierto?, tocar. Le doy la palabra a Román, a Manuel Román, disculpa. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha perfecto. bien? Sí, 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 lo escucho. Bueno, un saludo aquí al compañero Aquiles Mercado. La verdad es que lo escuchaba con mucha atención porque uno recopila información que no tenía. Tuve el gusto de trabajar con Manuel Bustos también. Y bueno, pero lo que usted nos ha comentado, la gran pelea que dieron los dirigentes de la época, chocaron contra una gran barrera, una gran muralla, un gran muro, que es el muro de la doctrina y la ideología capitalista neoliberal. Si acordémonos, 4 ejemplos nomás, 4 ejemplos. La actual Indonesia, que se llamaba Yakarta, donde en una noche degollaron a 1.000 personas. A 1.000 trabajadores los degollaron para poder implementar el sistema neoliberal que tenemos acá, que al final no les dio resultado. Y con gente de la Universidad Católica. Hay que acordarse que los Chicago Boys tenían oficina en la Universidad Católica. Inglaterra, la Margaret Thatcher cadáver político. Estados Unidos, el imperio, que uno dice, no, el capitalismo más grande que hay. Sin embargo, los Chicago Boys que se fueron le dijeron a los rusos que las petroquímicas eran grasa, que había que eliminar y las compraron ellos mismos. Y varios de esos Chicago Boys fueron multados porque sus señoras los compraban. Y Chile, pero Chile se tragó la rueda de carreta completa. Se tragó la rueda de carreta completa porque, y yo te escuchaba con atención eso de que la minoría, los vencidos, mandan y le ponen las reglas del juego al vencedor. La verdad es que ya el año 87, si tú haces memoria, la Asamblea de la Civilidad, abril 1987, cuando sacan una carta firmada por todos estos próceres de la concertación donde decían no más FP, término de las privatizaciones, fin a la ISAPRE, era todo de nuevo. Todo lo que había hecho la dictadura había que revertirlo. Oh, gran sorpresa, se sumaron a lo que había hecho la dictadura. Y el señor Lagos bancarizó a los estudiantes y otros señores que crearon el PPD como instrumental y después lo crearon para el negocio. Lo que digo yo, y yo se lo he dicho a los compañeros acá cuando hemos conversado,
Para mí el 15 de noviembre la firma del famoso Pacto de la Paz, entre comillas, fue una presentación en sociedad de la sofofa de la política, porque para cada partido político pasó a ser un nicho de mercado. Esos nichos de mercado que Lavín andaba con el libro que hizo con platas públicas para el dictador, donde decía que había que privatizar la educación, la salud, había que privatizar las pensiones. O sea, hay que hacer memoria aquí nomás. Y hoy día lo muestra en la televisión y se muestra como una linda paloma blanca, que aplaudían y que había que eliminar a todos los dirigentes sindicales. Ojalá, en el fondo, yo digo eliminar, había que asesinar a los dirigentes sindicales, a los dirigentes políticos, porque eran unos sinvergüenzas. Mira lo que llegamos, a lo que llegamos. Entonces, o sea, esto da para largo. Y lamentablemente tenemos un sector que se autodenomina de oposición. Para mí no son oposición, sino que están jugando al doble estándar, son quinta columnista de la derecha. Lo que tú dijiste, Eduardo Frei, privatizó lo que quedaba el agua y el alcantarillado, y suma y sigue. Entonces ya la asquerosidad pasó todos los límites. Es más, yo creo que el reventón social del 18 de octubre, que nace el 18 de octubre, ni siquiera los viejos tuvimos el coraje, no sé si es coraje la palabra, a lo mejor hasta uno ya está choreado. Yo, el caso mío, estaba ya aburrido, decía, ¿qué más saco? Voy a ser el loco, me van a hallar preso, no por protestar, me van a hallar preso por imbécil, porque voy a estar solo parado ahí. Entonces mejor no me movía, pero los cabros sacaron la cara. Pero sin embargo, y ahí va la pregunta ahora, aparte de este preámbulo, con la experiencia que tiene usted, compañero, yo creo que hay que privatizar, hay que nacionalizar recursos naturales. No podemos seguir el mar entregado a 7 familias, los bosques entregados a 5 familias, y haciendo desierto este país, porque plantan eucalipto y pino, sacan los árboles tradicionales ahí y van acidificando las tierras, las van haciendo mierda, perdón la expresión, están dejando secas las tierras. La minería, o sea, hay un estudio que se hizo hace un tiempo, que eran un grupo de cabros economistas jóvenes que demostraron que con las platas del cobre que se llevaban los milicos, podríamos haber tenido una red de salud y una red educacional de primer nivel y de calidad para todo el país, pública. Y la pregunta es, con tu experiencia, ¿tú crees, y con la calidad y el ¿cómo se llama? Porque el pueblo chileno, seamos honestos, yo formo parte de ese pueblo chileno, todos formamos parte de ese pueblo chileno, pero el pueblo chileno siempre está esperando, está a la guaite, está a la guaite. Si les va bien, se van todos, si les va mal, retroceden y te apuntan con el dedo. Tenemos posibilidades de revertir algunas cosas, tenemos posibilidades que la minería, el litio, recuperar el litio, a pesar de que ya hay ahí por ahí, ya descubrieron un litio sintético, ya en las malas lenguas hablan de un litio sintético, nos va a pasar a lo mejor como el salitre, pero el litio del oro blanco, pero se lo entregó Pinochet, se lo entregó a su ex yerno. El Partido Socialista tiene acciones y negocia con el privado. No sé si me explico. Entonces ya yo te escucho, acumulo rabia, acumulo mierda, digo yo. O sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que, y es una aspiración personal, yo sé que hay que aunar criterios con mucha gente. Ojalá el 80% que votó la apruebo dijera, queremos los recursos naturales a nosotros, para nuestro país, porque podríamos revertir varias situaciones que hoy día, la educación, partiendo por la educación y la salud. Con esas plata, en vez de comprar más balas, bombas, si están convencidos que si tenemos una guerra con los argentinos vamos a hacer guerra trinchera, van a apretar un botón, no nos vamos a dar ni cuenta cuando desaparezca un pueblo entero. Entonces, ¿qué opinión tienes tú? Esa es la pregunta que te quiero hacer como antiguo dirigente, con la experiencia que tú tienes.
tenemos posibilidades claras, tenemos posibilidades de dar una pelea para que esto se revierta, porque además, para terminar, ya estamos viendo que la Soledad Alvear, el Gutiérrez Martínez, el ministro de Interior que renunció hoy día, el Sañartu, que el de red asistencial, están renunciando porque se van de constituyente, o sea, a postular a constituyente. Y la gente, como muchas veces en algunos sectores votan porque es lindo, porque salió en la tele, no votan en conciencia. Entonces ese es el problema, son los contrasentidos que yo veo. Entonces me pregunto, me respondo y me enradeo solo. ¿Qué posibilidades tenemos? Esa es la pregunta. ¿Qué posibilidades tenemos de revertir mucho? En Chile no se puede. Ya no hay por dónde. Pero sí el litio, el cobre, los bosques, el agua dulce, en los mares. ¿Tenemos posibilidades? Eso. Román, tu pregunta tremendamente importante, ¿cierto? Trascendente, de connotación histórica, yo diría, es decir, y además de eso, de un sentir mayoritario de buscar, digamos, recuperar, ¿cierto?, patrimonio neto de nuestro país. Y yo soy un tipo, siempre he sido un tipo optimista en ese aspecto. Pienso que, y vuelvo a repetir, que da esta peculiar, ¿cierto?, configuración geopolítica que tiene nuestro país, tan largo, ¿cierto?, y que nos tiene incomunicados, ¿cierto?, incluso con nuestros propios parientes, porque el jubilado, digamos, pensionado de AFP, ir a ver a un familiar a Arica, ¿cierto?, o ir a ver a un familiar a Arica, o sea, a Punta Arenas, es muy difícil, se le va todo 3 veces el sueldo, o la pensión. Entonces, cuando uno ve, digamos, las riquezas naturales nuestras, los bosques, ¿cierto?, la pesca artesanal, ¿cierto?, cuando ve que el mar está repartido a 3 o 4 familias, indudablemente que es una apropiación, yo diría, indebida. O sea, cuando en la constitución política se asegura, ¿cierto?, que las minas, ¿cierto?, todas las minas, ¿cierto?, incluyendo las cobaderas, ¿cierto?, las arenas metalíferas y todo, hasta el sapolio, ¿cierto?, el sapolio que sirve justamente para fabricar el aluminio. Y no se puede fabricar, ¿cierto?, porque el costo a través, digamos, de la energía, de la electricidad es muy carísimo. Por eso es que lamentablemente quebraron una tremenda empresa que había aquí nacional. Entonces, todo eso se puede recuperar. Yo creo que como chilenos, ¿cierto?, yo creo que el día 25 se ejerció con propiedad, ¿cierto?, el primer ejercicio cívico ciudadano que establece el artículo 5, ¿cierto?, el derecho al plebiscito y a las elecciones libres y periódicas, porque el plebiscito, ¿cierto?, o sea, dice la soberanía radica, ¿cierto?, en la nación, y se ejerce a través del plebiscito, la voluntad, digamos, mayoritaria de la ciudadanía. Es soberana en ese aspecto, así como en una asamblea sindical, asociativa, ¿cierto?, o gremial. La asamblea es soberana en los acuerdos que tome. En este caso también con mayor razón y de acuerdo a todas las riquezas naturales que tiene nuestro país, ¿cierto?, que pasamos a ser una despensa de los demás países. Yo creo que nosotros, con todos esos elementos, teniendo la película tremendamente clara, teniendo la decisión, teniendo la voluntad, independiente de lo que digan los políticos vendidos y traidores, en este país se pueden recuperar muchas cosas a través de ese plebiscito que se tiene que plebiscitar. Es lo que se recupera y se nacionaliza, así como en un momento, ¿cierto?, lo hizo, yo diría, yo de alguna manera, no siendo a lo mejor de la misma ideología del presidente Allende, pero sí que valoro, ¿cierto?, eso cuando nacionalizó el cobre, ¿cierto?, cuando de alguna manera, ¿cierto?, recuperó el cobre de las grandes transnacionales y lo sobreexplotaban. Aquí hay un ejemplo, un botón de muestra. Yo me recuerdo cuando el senador Jorge Lavandero, con un pirquinero, que posteriormente fue ingeniero comercial, y ahora actualmente es abogado, ¿cierto?, y escribió el libro Negro del Metal Rojo. No sé si lo ubican.
es un tremendo, tremendo personaje, que no me recuerdo en este momento el apellido, pero ya me voy a acordar, que junto con el abogado Pedro Fonseca Navarro programaron, estudiaron y le entregaron a ciertos personajes parlamentarios para que tuvieran todos los elementos y los argumentos para poder aplicarle un debido royalty a las 11 grandes mineras que se estaban robando aquí, que estaban eludiendo, haciendo elusión y evasión tributaria. Más de 33.000 millones de dólares. Y que no fueron capaces. Y me recuerdo que don Pedro Fonseca me dice, don Aquiles, fuimos ahí al 11º juzgado civil, donde interpusimos las demandas civiles por daños, perjuicios y todo, y me va a creer que la magistrada, horrorizada, asustada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a notificar a estos monstruos? O sea, ya había un temor, digamos, de poder notificarlo. Pero sin embargo, ellos siguieron adelante. ¿Y qué es lo que hicieron estos grupos Porque y estoy grupos escuchando. mágicos? Se dedicaron, Está ¿cierto?, fumando a cigarros. desprestigiar la imagen de Jorge Lavandero, inventándole lo que le inventaron, ¿cierto?, para poder sacarlo de circulación. Y un hombre tremendamente poderoso, de una familia bastante prestigiada, ¿cierto? No era cualquier persona. Entonces, eso es lo que hacen, digamos, estos grupos. A ese nivel llegan, y ese es el poder que tienen. Yo no sé si se fijaron en el documento que yo le mandé a Eduardo Engel, ¿cierto? Como lo firmé abajo, porque es así. Yo le puse clarito abajo, le puse con mi nombre, ¿cierto? Y le puse ahí, Aquiles Bernabé Mercado Río Seco, ex dirigente sindical y social, torturado en gobiernos de la concertación por combatir corrupción de alta investidura, que sobrepasó a los poderes del Estado. Aquí, ¿cierto? Las mafias políticas, mafias, digamos, porque hay que decirlo por su nombre, mafias económicas y financieras, sobrepasan a los poderes del Estado. Y por eso que uno cuando ve que hacen esas arengas, ¿cierto?, públicas, al aire libre, en Chile existe una institucionalidad muy sólida. Nadie está sobre la Constitución y menos, nadie está sobre la ley y menos sobre la Constitución, ¿cierto? Es una mentira y una falsedad, porque los principales, ¿cierto?, vulneradores, los que ultrajan la ley y la Constitución, son los propios políticos y gente de gobierno. Gente de gobierno, es algo increíble, increíble. Que incluso yo les decía el otro día, yo cuando conversé con la ministra Gloria Ana Chevesi, estaba a cargo del caso Mobgate, fui con mi abogado Pedro Fonseca Navarro, y yo le dije, ministra, me dijo, no, pero el abogado no va a entrar, me dijo. Yo le dije, pero ¿por qué? Si él quiere también aportar, digamos, todos los elementos técnicos legales. No, yo quiero conversar con usted solamente. Tuvimos 30 minutos, y la señora también, lamentablemente, estaba tremendamente presionada. No tenía idea, digamos, de que la empresa Esval, ¿cierto?, era una empresa que estaba al amparo del Estado, porque el 99,9% de las acciones las tenía el Estado en ese tiempo. Era el Estado el dueño de la empresa. Ella no quiso notificar porque ella decía que estaba fuera de su jurisdicción. Yo le dije, mentira, está equivocada, ministra. Perdóneme que se lo diga. Usted no puede decir eso. Usted no tiene tuición para salirse de su jurisdicción. Esval está en Valparaíso, pero el dueño está aquí a 2 cuadras suyas, aquí en Moneda con el Estado. Ahí está la Corfo, ese es el dueño. Y usted tiene plenas facultades para iniciar algo así. Bueno, ¿y por qué no se metió? Porque yo dije, mire, aquí a mí no me interesa, pero yo no puedo concebir que dentro de las negociaciones para vender las empresas sanitarias esté presente el señor Héctor Peñabelli, dueño de la empresa gratis, el mismo señor que coimió, sobornó al ministro Cruz, al subsecretario Díaz, que eran del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, y lamentablemente quiso dar por terminada la reunión porque no tenía más argumentos, y la denuncia que le hice a una ministra, que hoy día, digamos, es ministra de la Corte Suprema, no tuvo ningún eco, ningún eco. Entonces, lamentablemente, ese es el poder, porque por eso que yo ahora ocupo ese término. Grupos máficos, la criminalidad organizada que sobrepasa a los poderes del Estado. Entonces no existe una institucionalidad sólida y fuerte como ellos dicen. Es más, yo les contaba el otro día
que cuando me encontré con el hermano de Saldívar, el Colorín Saldívar, y le entregué el documento, él lo publica y lo reclama ante el Partido Demócrata Cristiano, lo da a conocer, el documento que yo le envié, coincide conmigo, y no sé si fue al mes, dice que la directiva del Partido Demócrata Cristiano está coludida con la corrupción y se ha transformado, ¿cierto?, prácticamente en la criminalidad organizada. Y a él lo sacan, lo echan, lo expulsan. Piñera lo manda, digamos, de embajador a Buenos Aires, y extrañamente un hombre muy saludable muere en Buenos Aires. No quiero pensar mal, pero muere. Así como murió, por ejemplo, de cáncer al cerebro Busto, la María Rosa y también Pedro Araya. Una cosa muy, 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 muy especial. Todos murieron de cáncer, digamos, al cerebro. Entonces, yo digo, en este país, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A ese nivel llegan los poderes fácticos? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, y eso hay que reconocerlo, eso hay que combatirlo. Incluso yo creo que se tiene que recuperar la antigua policía política, o sea, de alguna manera controlar, porque no hay nadie que los controle, hay que controlarlos policialmente. Yo me recuerdo que colegas de AFP, cuando yo trabajé, me decían, ¿tú sabes cuánto tienen ahorro previsional en APB ese parlamentario? 2.500 millones de pesos en APB, otros tienen 3.000. Y cuando empezamos a hablar de eso, las plata empezaron a salir para otros lados. Entonces, aquí nadie revisa, nadie fiscaliza. Las superintendencias son meros organismos decorativos que no sirven para nada. Aplican la política del laissez-faire, dejan hacer. ¿Por qué? Porque están lamentablemente presionados no tan solo por las presiones políticas, sino que por presiones económicas, que son muy fuertes. Cuando uno dice, yo lo digo con la mayor responsabilidad, asumo las consecuencias. Cuando uno pone este ejemplo como analogía, que el Chapo Guzmán, poderoso narcotraficante en México, ¿cierto?, con una fortuna de 4.000 millones de dólares, tenía, digamos, copado, tenía totalmente aplastado, ¿cierto?, coaccionado al poder judicial, al poder policial, ¿cierto?, al poder de gendarmería. Salió las veces que quiso, se escapó las veces que quiso, con 4.000 millones de dólares. No creo que lo haya ocupado todo, pero ¿qué se puede hacer en un país donde nadie fiscaliza, donde nadie se preocupa, como Chile, donde entes irresponsables que no cumplen con su mandato, tienen en su poder plata ajena, que no está sujeta a fiscalización ninguna, y 201.500 millones de dólares, se puede hacer maravillas, y tener, aparte de eso, tener pensiones 5 veces, ¿cierto?, la miseria que tienen hoy día todos los pensionados de este país. Entonces, los jubilados tenemos miseria. Claro, miserables, indignas, ¿cierto?, de hambre, y digamos pensiones que son una vergüenza ante la OCDE y ante todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque uno, perdóname Román, y perdóname, a lo mejor lo estoy lateando, pero cuando uno ve todo eso, el poder que tenemos, se lo dije a Manuel Bustos, se lo dije a Arturo Martínez, nosotros, yo estaba al frente de ellos, de la CUT, la FP de los profesores tenía ahí en Lorenzo Gotuso, que estaba al frente de la CUT. Bajé un día, pasé por debajo del metro y fui a hablar con Martínez. Después me fui a hablar cuando Martínez, digamos, salió, me acuerdo, en gira para el sur, fui a hablar, digamos, con Manuel Bustos. Y después hablé con Osvaldo Verdugo, que era el dueño o sea, el presidente del Colegio de Profesores. Y les dije, nosotros con esta plata que manejan las AFP, que es nuestra, nosotros podemos tener 3 canales de televisión, unas 6 radios, para comunicarnos con la gente, con nuestros socios. Ese es el poder que tenemos. Esta es la mina de Tajo Abierto, de diamantes, rubíes, oro, piedras preciosas, todo lo platino, todo lo que quiera. Por eso que estos tipos no quieren soltar esta mina a Tajo Abierto de piedras preciosas. Ellos lo saben, lo tienen más claro. Nosotros estamos sentados sobre la mina y no sabemos, digamos, dónde va la veta. Ese es el problema. Y ellos lo tienen clarito. No puede ser
si yo le hago un parangón, digamos, y un ejemplo, los grandes inversionistas del mundo tienen una regla que le llaman la regla de oro. Simple, y la imponen al país que van. ¿Cuál es la regla de oro? El que pone el oro, pone las reglas. El que pone la plata, pone las condiciones. En todas partes del mundo. Yo digo, un día salió a grandes titulares en el Mercurio, empresa canadiense, ¿cierto? Viene a poner una termoeléctrica, no sé en qué parte, en Maule, y un aporte de 15 millones de dólares. Oiga, un tremendo titular y hay que abrirle las puertas. Sin embargo, nosotros, yo le decía, podemos decidir, se lo dije al superintendente, se lo dije en ese tiempo cuando era ministra del Trabajo, la señora Matei, le dije, nosotros como trabajadores, nosotros queremos decidir las inversiones, porque la plata es nuestra, nosotros debemos tener gente en nuestros directorios defendiendo nuestras plata, en las mesas de dinero, en los comités de inversiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener brokers, negociadores de futuro de nuestra confianza, no de la confianza de los empresarios, porque esas platas están siendo una sangría enorme y ustedes no fiscalizan nada. ¿Y por qué en ese tiempo estábamos hablando con la señora Matei? Porque a ese minuto, respecto, digamos, de lo que venía, digamos, de platas que le debían, que los empleadores habían dejado de pagar porque enteraban, ¿cierto?, las platas declarándolas en la AFP, pero las enteraban solamente en el papel, no las enteraban en el banco. Ella dijo, mire, estos 1.000 millones de dólares, eran 1.000 millones de dólares, ¿cierto?, en deuda previsional de los empleadores, lamentablemente dijo, es imposible cobrarla. O sea, eso se agregaba a lo que dice este documento aquí. Cuando Pinochet creó la famosa ley modificatoria que está aquí, que dice 18.379, condonó intereses, multas y reajustes, el año 84 ya, cuando llevaba 3 años el modelo, 3 años, y ya había una deuda de 2.400 millones de pesos de plata que no se le había entregado a los trabajadores. Las AFP, organismos privados ineficientes, teniendo, digamos, todo su equipo jurídico mandatado por la ley para que quisieran recuperar a través de embargos a la empresa, nunca recuperaron esas plata. ¿Y qué ocurre? Que cuando Pinochet publica la ley, solamente se pudieron recuperar 1.650 millones y se perdieron 10.750. Y después cuando descubrimos que en el seguro de sobrevivencia e invalidez se estaban reembolsando ellos el 1,1%, que significaba 16.000 millones de dólares, que tampoco se recuperó, esos fueron los primeros zarpazos que en tiempos de dictadura se le dio al sistema AFP, a las platas de los trabajadores, más los 1.000 millones que logramos detectar el año 2012, y ahí quizás cuánta plata más. Nadie sabe qué se está haciendo con los rezagos. Los rezagos hacia el año 2012 eran 500 millones de dólares. Hoy día creo que van en 1.000 millones de dólares. Esas platas las depositan las AFP en sus cuentas, donde los intereses y reajustes van para ellos. Es plata de todos nosotros, porque son los errores administrativos que cometen cuando se equivocan en el RUT, en el nombre de las personas, y uno piensa, saca conclusiones, que hoy día tenemos tanto extranjero con apellido tan raro, si de repente se equivocaban en el apellido González y le ponían una sola Z, ya eso iba a rezago, esas platas iban a rezago por años. ¿Y qué pasa con la gente que ahora que tiene apellidos mucho más raros que los González, ¿cierto?, o que los Machuca? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esas platas dónde van? ¿Quién las trabaja? ¿Quién las tiene? ¿Por qué las tienen ellos? ¿Y por qué la administra? ¿Y por qué, digamos, los intereses los manejan ellos? O sea, aquí no hay fiscalización. Le hago otra pregunta. Uno cuando un trabajador, se lo dije también a la ministra y se lo dije a muchas autoridades, cuando un trabajador, de acuerdo a este boom de los emprendedores y el emprendimiento que tienen que hacer todo, inicia un emprendimiento y le pide plata a Cercotec o al FOSI, después tiene que devolverla, ¿cierto?, en un programa tremendamente elaborado, y le hacen un seguimiento y le dan, ¿cuánto? 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Y lo siguen, ¿cierto? Y le piden cuenta y que justifique gastos, que justifique todo. Le llevan al callo todos los gastos que tiene. Sin embargo, estos sinvergüenzas que piden sobre los 10.000 millones de dólares, los 1.000 millones de dólares. Y nadie le hace un seguimiento, y nadie le dice, señor, y su proyecto, digamos, ¿cuál fue el beneficio que tuvo para el país?
¿En qué lo invirtió? ¿Cuánta gente usted ocupó, le dio trabajo? ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo esto, digamos, contribuye a la economía? ¿Cuáles fueron los logros? ¿Dónde está? Ni siquiera lo publican. Nadie sabe. Nadie sabe cuáles fueron los negocios o los negociados que hicieron. Entonces, ese es el problema. Por eso que tenemos que alzar la voz. Nosotros somos los dueños de la mina a tajo abierto de diamantes, rubíes, oro, platino y todo lo que ustedes quieran, y que no tienen por qué seguir administrando los que no ponen un peso. Así es. Estado y empresarios chilenos. ¿Me entienden? Es Sí, más, así es. yo le digo, Aquiles, bueno, efectivamente, todo lo que ha tenido que ha sido organismo del Estado que tenía que fiscalizar, la verdad que ha sido destruido. No tenemos ningún organismo que fiscalice. Ha sido la pelea, ¿no es cierto?, que han dado la mayoría también de los funcionarios públicos en generar o tener organismos. Ahí tenemos la inspección del trabajo. El día no, ni siquiera multa. Por el tema de la hora, Aquiles, yo le voy a dar la palabra a Julio Mánquez. ¿Ah? Él te va a hacer también va a hacer una intervención, una pregunta. Pero yo antes de que termine, después de que termine Julio, yo te quiero dejar una pregunta planteada que me la responda y con eso cerraríamos el programa. Y que tiene que ver justamente con la FP. ¿Cuál es tu sistema? ¿Para dónde tenemos que ir con el sistema de FP? ¿Ah? Te dejo esa pregunta planteada, me la responde después de lo que te pregunte Julio. ¿Ah? Julio, puedes activar tu micrófono. Contigo terminamos, Julio. Y bueno, aquí le nos Buenas responderá. noches, buenas Buenas noches, noches, Julio. estimado. buenas noches, Julio. Mira, la preocupación, si bien dicho, todo lo que tú has expresado es muy importante para la historia y ver cómo de alguna forma hacemos justicia hacia atrás, pero lo que nos aqueja a una velocidad de la luz de aquí al 11 de enero es cómo logramos en forma unitaria que el 80% del 25 de octubre se transforme en 80% de los constituyentes. Porque es la única forma que cuando escribamos la nueva constitución, podamos establecer un nuevo mecanismo de fiscalización, un nuevo sistema económico que nos permita a Chile crecer distinto, que nos permita convivir distinto. Si nosotros no somos capaces de tener una lista unitaria, ya sea una lista independiente, pero buscar con quién los vamos a hacer los independientes, con personas de ética probada, porque el dinero que va a correr en esa constituyente va a ser tremendamente grande porque los empresarios van a querer mantener a toda costa sus privilegios. Esa debe ser la preocupación de estos días, digamos. De aquí al 11, ¿cómo logramos forzar por último los partidos políticos a lista unitaria y nosotros también forzar una lista independiente? Porque si hay muchas listas independientes, tampoco va a ser nadie ese 20%, y ese 20% que sacó la derecha el 25 de octubre se va a transformar en más de un 40 o un 50% de los constituyentes, y ahí nosotros vamos a seguir tal vez con una constitución peor que la que tenemos actual de inicio. Mira, te encuentro la razón, Julio, en cuanto a que estamos contra el tiempo. Lo he planteado también, que hay que trabajar bastante duro y coordinado, porque nosotros que no tenemos los medios que tiene la derecha y que tiene, digamos, todos estos grupos de poder, y más aún aquellos que están en el club, y esto fue publicado, digamos, el año 2015. El club de los que ganan más de 1.000 millones mensuales aquí en este país. Entonces uno también, independiente, digamos, de que tenga una visión de futuro, para saber elaborar bien el futuro, ¿cierto? Uno tiene que conocer también todo lo que ha ocurrido atrás para no repetirlo, para no caer en el mismo vicio, para erradicar, como dice la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿cierto? Para prevenir, ¿cierto? Detectar y definitivamente erradicar todos estos malos vicios. Y eso hay que tenerlo claro, cuáles fueron los que se cometieron. Y en ese sentido, creo que también hay que hacerlo presente, y no se trata de un afán de soberbia y altanería, sino que son cosas reales, existentes. Y en ese sentido, como te digo, yo coincido en ello, pero también hay que tener muy claro
cuáles son los pasos que hay que dar, los recursos que se tienen, las personas con las que se va a contar. Porque yo aquí, en ese documento, digamos, que mandé el 2015, puse claramente muchas propuestas. Y creo que una es muy atingente a esta Constitución. Están relacionadas con la Constitución. Es decir, que aquí en este país, ¿cierto? Y lo vuelvo a repetir, por la cantidad de plata que incluso Juan Ramón delante repitió, el que yo le transmití, que él tiene el documento. En este país se tiene que instituir en nuestro Código Penal y tipificar como delito, ¿cierto? Así como la Constitución señala en el artículo 9, que en Chile, ¿cierto? No existe, o sea, en Chile están prohibidos todo tipo de todas las formas de terrorismo. Lo dice clarito la Constitución Política, artículo 9. Todas las formas de terrorismo en este país están prohibidas, ¿cierto? Y resulta que cuando uno lee eso, ¿cierto? Dice, puta, están todas prohibidas. Dice, es por esencia contraria a los derechos humanos, todas formas de terrorismo. Yo les pregunto, cuando le mandé al señor Engel en este documento, le digo, bueno, ¿acaso no es una clase de terrorismo cuando en este país, con todos esos 180 casos de corrupción, ¿cierto? Que hay sobre 1 billón de 111.000 millones de pesos que se le robaron al Estado y al fisco chileno, ese es un terrorismo financiero y económico. El terrorismo económico y financiero aquí tiene que ser tipificado en la corrupción, o sea, en la Constitución, como un delito de corrupción, que además, yo le pongo ahí, debe ser contar, igual como lo hacen con los casos lo hace el derecho comparado, ¿cierto? Y lo hace la jurisprudencia internacional. Deben ser imprescriptibles e inadmisibles, y deben ser sancionados de por vida aquellos corruptos, sinvergüenzas y traidores, ¿cierto?, que le roban al Estado y que denostan y denigran al Estado diciendo que es ineficiente. Porque esos son los canallas que hacen que el Estado tenga mala imagen. Esos actores, como decían, esos son los que echan a perder el escenario. El Estado es tremendamente eficiente porque el Estado somos nosotros. Todos aportamos al Estado. Entonces, cuando vemos que autoridades están ocupando cargos públicos, que no están al Estado, son unos traidores. Si ellos estuvieran en una empresa privada, ¿cierto?, que empiezan a denostar a su propia empresa, a patadas lo echan de ahí, 0 pesos. Estos traidores, ¿cierto?, debilitan al Estado, ¿cierto?, le roban al Estado, engañan al Estado, y después, ¿cierto?, que cumplen su cargo como corruptos, se van a cumplir otros cargos en otros puestos, ¿cierto?, se pasean y hacen tour. Eso hay que dejarlo bien tipificado. Esa es una propuesta clara. Es decir, y esa pena delictiva, cuando cualquier funcionario público, ¿cierto?, sobrepase las 200 UTM, que sea, digamos, catalogado como terrorismo económico y financiero, se le apliquen las penas más drásticas y severas, inhabilitado por 15 o 20 años, o de por vida, para que esté, digamos, en un cargo público. No como estas acusaciones constitucionales donde sale 5 años y sigue siendo como asesor de todos estos grandes consorcios privados, ¿cierto?, que financian y que actúan como agentes corruptores del Estado. Entonces también ahí yo pongo ahí que así como el Estado está sujeto, ¿cierto?, a todo este tipo de normas, para todos aquellos agentes privados, como Soquimis, ¿cierto?, como Penta, que son los más grandes corruptores, agentes corruptores del Estado, exista una normativa legal que sea tan drástica o tan, digamos, severa como la que se le aplica a los funcionarios del Estado. Entonces, yo coincido contigo, Julio. Estamos contra una carrera, pero también tenemos que pensar que todos estos ejemplos que están de atrás nos sirvan en el futuro y tengamos los botones de muestra en la mesa para decirle, esto es lo que nunca más debe ocurrir, porque no le vamos a aceptar nunca más que el Estado pierda plata en perjuicio y en desmedro de las necesidades sociales que tiene un montón de gente, porque aquí, en esta misma revista del 2015, hecha por el FMI y la OCDE, resulta que el 1%, que son 1.700 personas a esa época, eran 1.700, ganan más de 1.000 millones de pesos mensuales. Y ese mismo estudio decía que si ellos renunciaran o le hicieran, digamos, como lo hacen en otros países, ¿cierto?, una legítima y moral retribución del ingreso y pudieran vivir solamente con 600, se recuperarían para el Estado como ingreso 15.000 millones de dólares y se podría hacer un montón de cosas en el ámbito de la vivienda, de la salud y la educación. Entonces, nosotros también tenemos que tener presente eso. La historia nos sirve como un elemento de referencia, como un elemento, digamos, de pauta, ¿cierto?,
de trabajo, y yo creo que de alguna manera tenemos que a lo mejor recoger las experiencias de los orientales. Y si me permite un ejemplo más, en materia laboral, cuando la derecha económica aquí está en en su mejor momento, invitaron a un profesor coreano y le dijeron cuál era el milagro que tenía Corea en materia económica, porque ellos querían ser iguales que Corea. Y él le dijo, mire, aquí nosotros aplicamos una filosofía de vida, se llama el confucianismo. ¿Y qué significa el confucianismo? Que cuando una persona en materia laboral, porque eso es lo que le interesa a ustedes, ingresa a una empresa, uno le dice aquí, usted ingresa a esta empresa para toda la vida. A usted le vamos a dar, ¿cierto?, el dinero para que usted tenga un buen pasar en su casa, para que usted tenga el dinero suficiente para tener una buena casa, para que tenga unas buenas vacaciones, para que usted pueda darle la mejor educación a sus hijos y para que usted pueda vivir sanamente con una muy buena salud, igual que su familia. ¿Y qué ocurre ahí? Dijo, cuando uno hace eso con un trabajador, nace lo que a ustedes no les nace acá. Nace en forma espontánea la camiseta, se moja en la camiseta. Cuando uno dice, mire, hoy día no podemos, este mes no podemos pagarle hora extra porque pasa esto, ellos asumen. Y ellos tienen buena educación, tienen buena salud, tienen buena vivienda, tienen buenas vacaciones, ¿cierto? Tienen buena vida. Salen después de que cumplen todos los años y le ponemos al lado a un viejo. No hacemos competir al joven con el viejo como lo hacen ustedes. El joven denigra al viejo, desprecia al viejo igual que ustedes. El viejo tiene un respeto reverencial. Le ponemos 5 o 7 alumnos al lado, pero con el mayor respeto, y él les va entregando y traspasando toda su experiencia. Eso dijo, ustedes no lo hacen. Por eso es que ustedes fracasan. La gente se les va de una empresa a otra, al mejor postor. Dijo. Allá no son traidores. Allá son leales con la empresa hasta que la empresa muere con ellos. Aquí esa es la diferencia. No lo invitaron nunca más. El profesor Cum Seo no lo invitaron nunca más. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender nosotros también. Imponer esos criterios de igualdad, de respeto. Bueno, para no quitar más tiempo. Te escucho, aquí les digo. Sí, no, es que yo decía, para efectos de eso, yo creo que hay temas que se podían, de alguna manera, yo le había dicho también a Mario, tener un listado, ¿cierto?, de propuestas concretas, reales, ¿cierto?, efectivas, de directo, o sea, reclamando directa participación, así como lo hizo el señor Lago, a través de un instructivo presidencial donde envió una serie de criterios que no los cumplió nunca, donde era la participación, donde había que respetar, digamos, la opinión ciudadana, donde había que hacer participar, digamos, a todos los organismos vivos de la sociedad, donde la misma Constitución señala ahí en el artículo primero, ¿cierto?, una cosa que es la gran mentira. En el artículo, ¿cierto?, tercero, en el inciso tercero del artículo primero, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Mentira, una falsedad. Atacan a los al grupo intermedio, atacan, lo anulan, lo aplastan, no los dejan hablar, no le dan ninguna participación. Entonces, eso tenemos que hacer que se cumpla lo que está escrito. Ese es parte de las propuestas. Entonces tenemos que pisar fuerte, levantar la voz, ¿cierto? Y con propiedad decirle, bueno, si no lo decimos nosotros, ustedes lo tienen escrito aquí, lo aceptaron así, hagámoslo cumplir. Atrévanse a cumplirlo. Y de tú a tú conversemos y negociemos. Porque además, nosotros le prestamos plata a ustedes. Somos los financistas, somos los más grandes inversionistas. Por lo tanto, téngannos respeto, trátennos con cariño y respeto, pero no más indignidad, no más abuso. Aquiles, mi última pregunta, la que te había dejado. ¿Sí? ¿Cuál es tu propuesta frente a los fondos provisionales? Mira, respecto de eso. ¿Tripartita? Mira, es que mira, yo respecto de eso quería ser bien cauto. ¿Por qué? Porque si yo hablo de una administración o de una colaboración tripartita con un empresariado rapaz, ¿cierto? Un empresariado egoísta, un empresariado tremendamente ambicioso, tremendamente mezquino. Yo, teniendo un socio de ese tipo al lado, prefiero no tenerlo. Y sí, con un Estado, digamos, al cual se le eduque, un Estado al cual se le
se eduque, digamos, a las personas, porque el Estado, digamos, como te digo, es tremendamente solidario, tremendamente solidario, paternal, ¿cierto? Y tremendamente bienestar, un estado de bienestar. Entonces, en ese sentido, yo creo que, de alguna manera, estos fondos previsionales, y quiero repetirte lo mismo que dice, digamos, la hoja 20 de la base programática del primer gobierno de la Concertación, que los fondos previsionales han llegado a ser, dice ahí, la fuente de ahorro interna más importante y grande del país. Y que utilizado, ¿cierto?, con un sentido social, ¿cierto?, puede llegar a cumplir un fin tremendamente eficiente, eficaz, ¿cierto?, en el desarrollo no tan solo de la economía, sino que de los intereses de los dueños de los trabajadores. Es decir, en ese sentido, si se ocupara esos dineros en ese sentido, y aquí te pongo los ejemplos, y te lo dijimos a un montón de autoridades, incluyendo a varios superintendentes y ministros del trabajo, como te decía, a René Solari, a la Matei, ¿cierto? Y a otros más. Es decir, si nosotros somos los dueños y nosotros somos los que tenemos que decidir cuáles son las grandes inversiones, queremos que se inviertan, por ejemplo, en complejos turísticos, para, de alguna manera, potenciar, ¿cierto?, la industria turística, igual como lo ha hecho España, y que ha llegado a tener una fuente de ingresos tremendamente grande. También queremos, ¿cierto?, le dijimos, así como el señor Pinochet, en plena dictadura, año 86, cuando iba a cortar cinta en la inauguración de grandes poblaciones periféricas y en todos lados, decía y se jactaba, de estas 100 casas, 75 están financiadas completamente con los fondos provisionales de los trabajadores chilenos a través de las cotizaciones en la AFP. O sea, de 100 casas, ¿cierto?, 75 las hacíamos nosotros, las construíamos nosotros. Y resulta que bajo esa perversa triangulación que se hace de las plata, resulta que los bancos sacaban plata de los fondos provisionales, le pasaban las platas, digamos, a las constructoras para que construyeran. Las constructoras construían, ¿cierto?, pero los dividendos eran 3 veces más grandes, es decir, nosotros, además de ayudarle a hacer negocio a ellos, a nosotros nos daban con el mocho del hacha, y nosotros, de lo que construían, teníamos que pagarle 2 casas más adicionales. Eso es la inmoralidad más grande. Es más, yo te digo, yo conversando con gente que trabaja en la construcción, nos dicen que un departamento común y corriente, pequeño, 45 metros cuadrados, no puede costar más allá, en plata total, 60 millones, 65 millones de pesos. ¿Y eso se hace con qué instrumento? Con las letras hipotecarias, como decía Pinochet. Las letras hipotecarias, que son instrumentos de inversión, ¿cierto?, para incentivar, ¿cierto?, la construcción de la vivienda, son las que permiten esto. ¿Y qué hacen las constructoras? Piden esas plata. Y ese departamento que no sale más allá de 60, 65 millones, las constructoras y las inmobiliarias terminan cobrando 220 millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si un trabajador cotizante, dueño, digamos, de parte de esos fondos, va y compra, ¿cómo va a poder pagar 260 millones? Ni siquiera tienen ni siquiera tienen el nivel de conciencia. A los trabajadores les vamos a dar al precio de costo, porque ellos son los que nos están dando el negocio. O sea, a ese nivel es, digamos, la inmoralidad, el nivel de inconsciencia y los rapaces que son nuestros empresarios chilenos. No puedo decir otra cosa. No todos, no todos. Hay muchos, ¿cierto?, muy honestos, muy humanos, muy cristianos, como también algunos políticos, pocos, escasos, pero hay. Pero tampoco podemos dejarnos llevar, ¿cierto?, por este libertinaje económico que nos ha hecho tira y que ha ocupado platas ajenas y que no las ha devuelto, y con eso se ha enriquecido ilícitamente, y muchas de estas platas están afuera. Entonces, se puede hacer, Juan Ramón, se puede hacer, pero ya te digo, en una forma en que podamos fiscalizar, pero nosotros teniendo presencia, no tan solo en los directorios, para poder decidir cuáles son las inversiones que hay que hacer, sino que también en las mesas de dinero, con brokers y negociadores de futuro de nuestra confianza, para que estén presentes en las mesas de dinero, en los comités de inversión, y estas platas, digamos, no sean exclusivamente de uso de aquello que favoreció el señor Pablo Piñera, ¿cierto?,
creando este famoso, que para él no fue no descubrió ni la rueda, digamos, ni la pólvora. Él solamente, yo creo que leyó el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, porque esa es la fórmula, piense y hágase rico, pero con la técnica del DOP, D-O-P, con el dinero de otras personas. Y él se hizo rico con el dinero nuestro. Y hizo rico a muchos sin vergüenza. No es hay que leer ese libro y darse cuenta, digamos, ese fue calcado lo que hizo en tiempos de dictadura, donde nadie se podía oponer, donde la dictadura apoyó el sistema y nadie pudo decir nada. Ese es el gran logro del señor Pablo Piñera. Un pajeador, digamos, de una idea, digamos, de un tipo que se dedica, ¿cierto?, a hacer lecciones de clases personales, de mejoramiento personal, y que ha tenido mucho éxito con su libro. Y ha hecho muchos ricos aquí en Chile, sobre todo yo creo que en Chile, con el tema de la AFP, afuera es con el esfuerzo personal de cada uno, pero acá ha sido con la plata nuestra. Así que no hay ningún mérito para el señor Pablo Piñera con su plagio que le hizo a Napoleón Hill. Entonces, por ese lado, yo te digo, Juan Ramón, te vuelvo a repetir, si nosotros tenemos ese mandato, que yo creo que también debería ser un mandato constitucional. ¿Por qué? Porque yo digo, este tema es tan complejo. Yo te mostraba el otro día, el decreto ley 3500 es un verdadero engendro legal. Engendro legal. 55 modificaciones, digamos, perdón, 55 modificaciones ha tenido, digamos, hasta el año 2018. Más de 1000 circulares modificatorias y complementarias de lo que es el tema administrativo y técnico que administran, digamos, para las distintas FP, incluso donde niegan la posibilidad de que la gente se cambie cuando quiere cambiarse, a ese extremo, para tenerlos cautivos en determinadas FP y para mantener un ranking, porque este negocio es directamente proporcional. En la medida que haya más cantidad de gente, más dinero ellos manejan, ¿cierto? Entonces, como eso lo pueden hacer ellos, y perdónenme que le diga, los superintendentes son verdaderos monigotes de las AFP, que lo hacen hacer lo que ellos quieren, naturalmente que las platas van de un lado a otro para efectos, digamos, de aumentar intereses, reajustes, acciones de capital de distintas empresas, y lamentablemente nosotros que somos los dueños, ¿cierto? Tenemos que mirar, ¿cierto? Como el gatito que le están moviendo, ¿cierto?, el juguete de un lado a otro, cómo se mueven las platas. Lamentablemente no tenemos ninguna decisión, y yo creo que eso basta ya. Yo creo que aquellos que manejamos esta plata, creo que la regla de oro tiene que cumplirse en este caso. El que pone el oro pone las condiciones, y nosotros llevamos 40 años poniendo el oro aquí en este país, 40 años poniéndole oro a los que no merecen trabajar con oro. Ellos deberían estar, digamos, con el chuzo y la pala sacando hierro para construirnos a nosotros, digamos, nuestras buenas casas, digamos, de veraneo, y casas, digamos, de vivienda para que viva toda esta gente que no tiene, digamos, hoy día la posibilidad de tener un techo y tiene que vivir del subsidio que le da el Ministerio de la Vivienda y el gobierno. Esto es una vergüenza, una indignidad. Más encima, teniendo una pensión miserable, indigna. Yo creo que eso se debe terminar, y hay que decirle basta a estos señores. Y ese sistema tiene que ser administrado de esa manera, con los dueños. Así es. Aquí bueno, se nos está ya, vamos a cumplir 2 horas y media. No escuché a Carlos, Quería escuchar a Carlos, si me da un minuto para escuchar a Carlos. No, sí, te voy a dar con Carlos, pero era para cerrar. ¿Sí? Voy a dejar a Carlos, está con el micrófono abierto, Carlos Constanzo. Carlos, tú cierras también y nos despides, por favor. Junto a Mario. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer esta importante y fundamental ilustración que nos ha hecho don Aquiles en este día, en esta noche. Cómo se ha desmantelado nuestras riquezas del país. Una institucionalidad creada a partir del 11 de septiembre de 1973, y que los gobiernos, los políticos, de la supuesta democracia que llegó, cuando supuestamente la alegría llegó, no solamente fueron los continuadores de esa institucionalidad de abuso, sino que además profundizaron esa institucionalidad de abuso. Y el símil que hacía don Aquiles, ¿no es cierto?, cuando hablaba de que la Junta de Gobierno en ese entonces no fiscalizaba los actos de gobierno y por lo tanto no estaba cumpliendo con el deber que está arraigado en ellos, ¿no es cierto?, que es la fiscalización de los actos de gobierno del Ejecutivo.
tampoco lo hicieron el Congreso en esta supuesta democracia. Por lo tanto, la clase política está delegitimada. No puede construir, no está en condiciones éticas ni morales para construir absolutamente nada. Y el movimiento del 18 de octubre del año pasado y lo que ha sucedido hoy día, el 25 de octubre, ha dejado muy claro, con casi un 80% de la votación nacional, de que esa clase política no está en condiciones de hacer absolutamente nada. Todo lo tiene que hacer el pueblo, el soberano. El único soberano es el pueblo y es el único que tiene que darse a sí mismo una constitución liberada a estos señores. Porque como muy bien decía, el poder legislativo no ha fiscalizado los actos de gobierno, el Congreso Nacional no ha fiscalizado los actos de gobierno y por lo tanto esas instituciones están deslegitimadas como para construir la liberación que Chile necesita. Y por lo tanto son los movimientos unidos, el soberano en sus bases, en las organizaciones populares, las que tienen que construir esta nueva constitución que nos dé una institucionalidad liberada. Muchas gracias, don Aquiles. Le agradezco de que nos haya ilustrado con todo esto y quizás, ¿no es cierto?, usted le doy algunos minutos o le damos algunos minutos para que pueda despedirse de nuestros interlocutores. Muchas gracias, don Aquiles. Muy amable. Yo solamente al final lanzar una idea que yo creo que le va a crear mucho problema al gobierno, a los empresarios, a las AFP y a la superintendencia, que dado el nivel digamos, de mal manejo, por decirlo elegantemente, de inoperancia, de ineficiencia, ¿cierto?, que han hecho de nuestros recursos, yo tenía pensado, y quiero hacerlo a través de Movimientos Unidos, de pedirle a la OIT, ¿cierto?, pedirle así, aunque sea en forma simbólica, para darle a conocer al mundo la inmoralidad y, digamos, la grosería que ha significado este sistema aquí en Chile, pedirle, dado que aquí no hay confianza en los organismos internos, una auditoría internacional para efectos de delimitar, por una parte, los tremendos costos y déficit y cuál es la plata que se ha perdido y se ha dejado de entregarle a las pensiones de Chile, y el robo que le han hecho a las pensiones de muchos ciudadanos chilenos, y que para que eso no ocurra nunca más en ninguna parte del mundo. Es decir, ¿por qué? Porque la OIT tiene considerado, digamos, como las pensiones, ¿cierto?, las jubilaciones, un derecho humano, un derecho que realmente, digamos, la persona merece por el desgaste de vida que le entrega, digamos, al mundo del trabajo, en aras de que otros, digamos, tengan mejores utilidades. Y eso mismo, digamos, hacerlo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una carta que pese, y los argumentos están, A lo mejor no ganamos nada, pero sí le damos a conocer al mundo la indecencia de aquellos que han manejado estas plata en beneficio propio, siendo platas ajenas, porque ellos nunca permitirían, ustedes ven la televisión cuando le roban a un banco, se despliega todo un despliegue policial, ¿cierto?, noticioso, y los carabineros arriesgan la vida, hay balazos por todos lados, la gente igual, hasta que se recupera esa plata. Pero sin embargo, nuestra plata nunca ha habido, digamos, ningún amago, digamos, de policial, de hacer, digamos, una racia, ¿cierto?, para ver cuáles son los sinvergüenzas que se han llenado los bolsillos y han hecho, digamos, un enriquecimiento ilícito, que es un delito, a costa, digamos, de dinero de gente humilde, ¿cierto?, que requiere una pensión. No lo que es hoy día, cómo se han transformado las pensiones en Chile, que en vez de ser una jubilación que requiere, digamos, y viene de la palabra jubileo, ¿cierto?, de júbilo, de alegría, esto se ha transformado en una sentencia de condenación, no es jubilación, es una sentencia de condenación a la indignidad y a la miseria perpetua. Y eso no corresponde. Muchas gracias a todos. Le agradezco gentilmente, digamos, vuestra paciencia, digamos, para poder compartir esto, pero yo creo que era necesario, digamos, tirar unos lineamientos de ese tipo. Muy, muy amable a todos. Gracias a usted, don Aquiles, gracias a don Manuel Román, gracias a don Julio Banqui, gracias a don Carlos Constanzo y a los que nos estuvieron viendo a través de la página de Facebook de Socialismo Comunitario. Le agradecemos a toda esa audiencia y esperamos, don Aquiles, volver a tenerlo nuevamente en muy poco tiempo, a ver si podemos conversar otros temitas que son interesantes
Sí, por avanzar supuesto. en sus propuestas, que nos parecen muy, muy buenas para poder aportar, ¿no es cierto?, al cambio constitucional. Un abrazo, que tenga muy buenas Un noches abrazo, y gracias por todo. Hasta muchas luego, gracias. nos despedimos. Con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación.